Gracias, Axel, y ahora vamos a hablar de economía nacional. Algunos analistas creen que el monto asignado al presupuesto 2017 no será suficiente para atender las necesidades básicas del país. Daniel Collín se encuentra con uno de ellos y tiene los detalles. Adelante, Daniel, buenas tardes, lo escuchamos. Muy buena tarde, compañeros en estudio, gracias por el cambio. Y es que pues varias opiniones están surgiendo luego de el proyecto de presupuesto 2017 que se ha contemplado en el Congreso de la República, y ayer pues se presentaba la iniciativa de ella, en donde se analiza una reducción de 79.800 a 76.800 que se estaría contemplando como presupuesto de gasto para el Ejecutivo en el próximo año. Sin embargo, queremos saber la opinión de expertos económicos. Para ello nos encontramos con Walter Figueroa de ICEFI, que nos estará dando detalles en torno a cuál es el análisis que se tiene con esta reducción que ha hecho pues la comisión respectiva. Muy buena tarde, licenciado. ¿Cuál es el análisis que tiene ICEFI con esta reducción? Bueno, en principio destacar que a pesar de una reducción de casi 2.840 millones de quetzales en el techo presupuestario, la recomendación que hizo el ICEFI ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda en ese proceso de apertura y un proceso de participación democrática que se vio hoy en la construcción del dictamen por parte de esa comisión, les decía que la recomendación era precisamente resguardar el gasto social. Y si nosotros vemos ese dictamen, los temas de salud, de educación, de seguridad y justicia, fundamentalmente uno llama la atención en el tema del Ministerio Público, eso se guardó en el dictamen. En términos de la reducción del techo presupuestario, habría que tener en consideración que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso tuvo en consideración el hecho de que hubo acercamientos con dos bancos, me refiero al Bandes y al BCIS, de acuerdo con la Comisión de Finanzas, del presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, en términos de que los préstamos que iban a ejecutarse en 2 megaproyectos para el siguiente año no iban a haber desembolsos. Eso afectó directamente al Ministerio de Comunicaciones, y ustedes pueden ver en el dictamen de esta comisión que hay una reducción de alrededor de 1.100 millones de quetzales en 3 proyectos específicos, y eso precisamente hace que se reduzca el techo presupuestario. Ya decía yo que el techo presupuestario pasa de 76.800 millones, de 79.800 millones de quetzales, perdón, a 76.800 millones de quetzales. Eso significa, en términos del déficit, pasar de un déficit del 2.2% del PIB a un déficit de 1.8% del PIB en términos de este dictamen. De alguna manera, pues las carteras que tienen un beneficio proyectado es esperado, es apropiado, en este caso seguridad, en el tema de educación y de justicia. Ahí solo recordar que si bien la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República respetó el tema de guardar las prioridades en el sentido de educación, de salud, de seguridad y del sector justicia, todavía el techo presupuestario, en principio el ICEFI lo defendía en términos de que la recomendación era no mover el techo presupuestario de los 79.800 millones de quetzales, precisamente porque Guatemala sufre de grandes rezagos sociales, principalmente en educación, y ahí habría que recordar que actualmente, con los recursos que están financiando al Ministerio de Educación Pública, hay alrededor de 3 millones de niños y niñas guatemaltecas que están siendo expulsados del sistema educativo de salud de educación pública. En términos de salud, habría que recordar que, de acuerdo a un estudio que hizo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales hace un par de años, se llegó a la conclusión de que el sistema público de salud en Guatemala es capaz únicamente de atender al 15% de la población actual. Eso significa alrededor de 2.3 millones, más o menos estamos hablando de un rezago de 60 años. Eso significa que la infraestructura hospitalaria o la infraestructura en general del Ministerio de Salud Pública tiene un rezago de alrededor de 60 años, atendiendo al 15% de la población. En ese sentido,
si se quieren cerrar las brechas en términos de rezagos sociales, en términos de salud, educación, protección social, naturalmente los presupuestos que se están asignando a esas carteras aún quedan muy chicos. Y ahí habría que hacer el análisis con respecto de qué tan grande es nuestro presupuesto, porque hay posiciones que afirman que el presupuesto de Guatemala es uno de los más grandes y haciendo exploración de información estadística del Banco Mundial resulta que Guatemala es el segundo país con el presupuesto más pequeño de todo el planeta. Y a eso agreguémosle los grandes retos en brechas sociales. Por ejemplo, les citaba yo los 3 millones de niños que están fuera del sistema escolar público, de la infraestructura de 1950 de salud pública. Eso habría que agregar un indicador que nos dice mucho de esos rezagos sociales, que es la desnutrición crónica. De cada 10 niños menores de 5 años, alrededor de 5 niños sufren desnutrición crónica. Entonces, los recursos, a pesar de que se respeta en el dictamen esa priorización, todavía siguen quedando pequeños, siguen quedando enanos para poder cerrar esas brechas en el corto o en el mediano plazo, y ahí hay un serio reto para las nuevas autoridades de la administración tributaria en el sentido de que la recaudación se mejore y tomar como herramienta toda la reforma que se hizo a la ley orgánica de la SAT, que recientemente se realizó, y poner en contexto ahí que aprovechar la herramienta del secreto bancario para la regulación del secreto bancario con fines tributarios, que le puede abrir un espacio de mayor eficiencia a la SAT en términos de fiscalización y de poder recaudar mayores recursos para poderlos dotar a ese gasto social y cerrar las brechas sociales de las que ya comenté. Gracias, licenciado. Y es que esta es la postura de ICEFI en torno a este dictamen que brinda la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, en donde hace un recorte, en este caso del proyecto de presupuesto inicial que rondaba los 79.800 millones de quetzales, se ha reducido a 76.800. Como lo han indicado, pues es necesario contar con recursos para atender distintas, en este caso, servicios que necesitan los guatemaltecos. Este es mi reporte. Retornamos a Estudios Centrales. Muy buena tarde. Buenas tardes.